Imagina por un instante que todo lo que creemos saber sobre la medicina es apenas una sombra de una verdad mucho más profunda, una verdad que fue escrita hace más de 2 milenios, y luego cuidadosamente ocultada. El nombre de Hipócrates resuena todavía como el padre de la medicina, el hombre que enseñó a observar la naturaleza y al cuerpo humano para comprender la enfermedad. Pero, ¿y si te dijera que existe un manuscrito atribuido a él que jamás fue revelado al mundo? Un texto prohibido, escondido en la penumbra de la historia, que guarda un secreto capaz de sanar cualquier enfermedad. ¿Por qué fue ocultado? ¿Quién decidió silenciar una sabiduría que podría haber cambiado el destino de millones? ¿Acaso era demasiado peligroso para las élites de su tiempo, demasiado poderoso para dejarlo en manos del pueblo? Durante siglos se ha hablado de escritos perdidos, fragmentos que nunca llegaron a las bibliotecas oficiales, hojas que ardieron en hogueras o se guardaron en cofres inaccesibles. Este manuscrito, al que pocos han tenido acceso, encierra una idea radical: que la verdadera sanación no depende de pócimas milagrosas ni de rituales complicados, sino de un principio universal que une el cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy, después de permanecer en silencio, esas páginas resurgen como un eco lejano, dispuesto a revelar lo que tantos intentaron callar. Lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua, es una revelación que podría transformar la manera en la que entiendes la vida, la salud y hasta el poder que late dentro de ti. Prepárate, porque a partir de ahora ya nada volverá a ser igual. Capítulo 1. El origen del manuscrito. Todo gran misterio tiene un inicio, y este comienza en una isla bañada por el mar Egeo, donde nació un hombre que cambiaría la historia para siempre: Hipócrates de Cos. No era un rey ni un conquistador, sino un observador incansable de la naturaleza, un buscador de patrones invisibles en el cuerpo humano. Mientras los griegos invocaban a los dioses para explicar cada fiebre, cada epidemia, él se atrevió a decir algo revolucionario: la enfermedad no es un castigo divino, es un desequilibrio natural. Esa afirmación fue, en sí misma, una herejía. Significaba arrebatarle a los sacerdotes el poder de interpretar la salud y devolverlo a las manos de los hombres. Hipócrates recopiló sus observaciones en lo que hoy conocemos como el Corpus Hippocraticum, una colección de tratados médicos que aún sobrevive en fragmentos. Sin embargo, entre los ecos de esos textos aparece siempre la sombra de otro escrito, un manuscrito enigmático que nunca llegó a ver la luz. Se dice que aquel manuscrito contenía los secretos más arriesgados de su pensamiento. No eran simples recetas para curar heridas o tratar fiebres, sino principios universales que desafiaban a la autoridad de su tiempo. Hablaba de la alimentación como la primera medicina, del ayuno como herramienta de purificación, de la mente como fuerza capaz de activar o frenar la enfermedad. Ideas tan adelantadas que incluso hoy nos parecen modernas. Los rumores sobre este texto prohibido aparecieron siglos después, en bibliotecas perdidas y en referencias de médicos árabes que aseguraban haber leído fragmentos ocultos. Se hablaba de el Tratado de la Sanación Total, un pergamino que no solo describía cómo curar males específicos, sino cómo restaurar el equilibrio esencial del ser humano. ¿Pero qué ocurrió con esas páginas? Algunos historiadores sugieren que fueron destruidas deliberadamente, tal vez en Alejandría, cuando el fuego devoró uno de los más grandes tesoros del conocimiento antiguo. Otros sostienen que el manuscrito fue copiado y guardado por órdenes secretas, transmitido de generación en generación como un secreto demasiado valioso para el vulgo. Y hay quienes creen que en realidad nunca se perdió. Simplemente fue ocultado, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para comprenderlo. Piénsalo por un momento. Si existiera un texto que afirmara que toda enfermedad puede ser sanada no por fuerzas externas, sino desde el interior mismo del ser humano, ¿qué implicaría? ¿Qué pasaría con los templos, los sacrificios, los sacerdotes que cobraban por interceder con los dioses?
sería un golpe directo a las estructuras de poder. Y en la historia, cuando el conocimiento amenaza al poder, ese conocimiento siempre es silenciado. El manuscrito prohibido de Hipócrates se convierte así en un símbolo de lo que nunca debimos perder. No se trata solo de un conjunto de recetas médicas, sino de una visión diferente del ser humano. Para Hipócrates, el cuerpo no era una máquina rota que debía ser reparada por piezas, sino un sistema vivo que, si recuperaba su equilibrio, podía sanar por sí mismo. En su isla, observaba cómo los pescadores se enfermaban cuando su dieta se volvía monótona, cómo los campesinos sanaban al cambiar sus hábitos, cómo los ancianos que meditaban o rezaban con calma vivían más tiempo que los guerreros llenos de ira. Para él, esas no eran casualidades, eran señales de que la enfermedad era un lenguaje del cuerpo, un aviso de que algo debía corregirse. Ese conocimiento lo plasmó en escritos que desafiaban las creencias religiosas y las ambiciones de los poderosos, y no tardaron en darse cuenta del peligro que representaba. Lo que hoy llamamos ciencia médica nació bajo la amenaza del silencio en un campo de batalla donde la verdad debía ser ocultada para que la estructura del poder no se derrumbara. Los ecos del manuscrito prohibido llegaron incluso hasta la Edad Media. En monasterios ocultos se hablaba de curas que no eran aceptadas por la Iglesia. Los alquimistas, los médicos árabes y renacentistas susurraban que había textos de Hipócrates nunca revelados, donde se encontraba la clave para sanar sin depender de milagros, ni de instituciones, ni de jerarquías. Ese eco llega hasta nosotros como una advertencia y una promesa. Advertencia, porque el conocimiento siempre puede ser manipulado o enterrado. Promesa, porque lo esencial nunca muere, siempre encuentra una grieta por donde regresar. Y lo que Hipócrates escribió, aunque fuese perseguido, aunque fuese silenciado, aunque ardiera en hogueras, sobrevivió en fragmentos, en tradiciones médicas, en prácticas que hoy redescubrimos como si fueran nuevas. El origen del manuscrito prohibido no es, entonces, un mito lejano. Es la historia misma de la lucha entre el conocimiento y el poder, entre la verdad y el silencio. Y al entender de dónde viene, podemos empezar a intuir hacia dónde nos conduce. Lo que vas a descubrir en las siguientes páginas no es solo un recuerdo del pasado, sino la semilla de un futuro distinto. Porque si Hipócrates realmente escribió un secreto para sanar toda enfermedad, ese secreto no pertenece a un templo, ni a una élite, ni a un archivo perdido. Te pertenece a ti, a mí, y a toda la humanidad que aún busca la cura, no en lo externo, sino en la esencia misma de la vida. Capítulo 2. El conocimiento oculto. Si el origen del manuscrito prohibido ya es un misterio fascinante, su contenido es todavía más inquietante. Lo que allí se escribió no eran simples observaciones médicas, ni recetas para tratar heridas superficiales. En esas páginas, según los fragmentos que han sobrevivido en rumores y testimonios dispersos, se hallaba una visión tan poderosa que desafiaba el modo en que entendemos la enfermedad y la salud hasta el día de hoy. Los escritos que sí conocemos de Hipócrates hablan de los famosos humores del cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Según él, un desequilibrio en estos humores generaba la enfermedad, pero el manuscrito prohibido iba mucho más allá de esta teoría. En él, Hipócrates afirmaba que detrás de cada enfermedad había una raíz común: la pérdida de armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esto era un golpe frontal contra la visión dominante de la época. Los sacerdotes aseguraban que la curación dependía de sacrificios a los dioses, de rituales secretos, de la voluntad de fuerzas divinas que decidían quién vivía y quién moría. Pero el manuscrito revelaba algo diferente. El poder para sanar no estaba afuera, en templos ni en altares, sino dentro de cada ser humano. Entre los fragmentos que algunos estudiosos atribuyen a este texto, se encuentran frases que estremecen. Mientras el alma esté en paz, el cuerpo encontrará su equilibrio. El alimento es tu primera medicina, el exceso, tu veneno más letal. Quien domina su mente, domina la enfermedad.
No hablamos de curar solo con hierbas o pociones, sino de un conocimiento integral. Hipócrates proponía que la salud se construye desde lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos y la manera en que nos relacionamos con la naturaleza. En otras palabras, la enfermedad era vista como un maestro, una señal de que algo en nuestra vida debía corregirse. Este enfoque era demasiado revolucionario para su tiempo. Imagínalo. En una sociedad donde la mayoría aceptaba, sin cuestionar el poder de los dioses y de los sacerdotes, un hombre afirmaba que el verdadero templo estaba dentro de cada persona, que la medicina no era un conjunto de remedios externos, sino un arte de escuchar al cuerpo y devolverle su equilibrio natural. Algunos investigadores modernos creen que en ese manuscrito se describían prácticas que hoy resuenan con lo que llamamos medicina holística. Recomendaciones sobre ayuno intermitente, sobre el poder de ciertos alimentos naturales, sobre la importancia del descanso y del contacto con la naturaleza. Incluso hay quienes aseguran que se hablaba de técnicas de respiración y concentración mental que siglos después aparecerían en culturas orientales. ¿Casualidad o evidencia de que Hipócrates había llegado, por observación y experiencia, a principios universales de sanación que hoy redescubrimos bajo otros nombres? El conocimiento oculto también señalaba que cada ser humano poseía una fuerza interna llamada vis medicatrix naturae, el poder curativo de la naturaleza. Una energía vital que, si se potenciaba, podía enfrentar cualquier dolencia. Según las interpretaciones, este poder no dependía de dioses caprichosos ni de remedios artificiales, sino de vivir en armonía con las leyes de la vida, y aquí radicaba el peligro del manuscrito. Si el pueblo comprendía que podía sanar por sí mismo, ¿qué ocurriría con los templos, los sacrificios, las instituciones que cobraban por interceder ante los dioses? Toda una estructura de poder se tambalearía. Por eso, este conocimiento debía ser ocultado. Y lo fue. Lo más inquietante es que este secreto parece haber sido conocido y usado en círculos muy reducidos. Hay referencias a médicos en Egipto, Persia y más tarde en el mundo árabe, que hablaban de una sabiduría hipocrática perdida. Algunos usaban fragmentos de ese conocimiento para curar epidemias cuando otros fallaban. Pero nunca fue entregado al pueblo común. Siempre permaneció en la penumbra como un privilegio de pocos. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si esa visión hubiera sido compartida desde hace más de 2000 años? ¿Cuánto sufrimiento se habría evitado si las personas hubieran aprendido que la verdadera sanación no estaba en manos ajenas, sino en la capacidad de cuidar y equilibrar su propio ser? El conocimiento oculto de Hipócrates nos habla no solo de curas físicas, sino de una filosofía de vida. En él, cada alimento, cada pensamiento, cada emoción era parte de la medicina. La tristeza prolongada debilitaba tanto como un veneno, mientras que la serenidad fortalecía más que cualquier hierba. El exceso era la raíz de muchos males y el equilibrio, la clave de la longevidad. Quizá por eso el manuscrito fue llamado prohibido, porque contenía una verdad demasiado simple, demasiado poderosa y demasiado liberadora. Una verdad que hoy resurge como un eco, recordándonos que el poder de sanar nunca se perdió, solo fue escondido. Este capítulo nos deja frente a una pregunta inevitable. Si este conocimiento estuvo oculto, ¿quién decidió guardarlo y con qué propósito? La respuesta nos conduce al siguiente eslabón de la historia: el silencio y la censura que rodearon al manuscrito durante siglos. Capítulo 3. El secreto de la sanación universal. Hasta aquí hemos recorrido el origen del manuscrito y nos hemos asomado al conocimiento oculto que contenía. Pero la verdadera esencia del misterio se concentra en una sola revelación, la que le dio a este texto el poder de ser considerado peligroso, el secreto de la sanación universal. En la medicina antigua, cada dolencia se trataba como un fenómeno aislado,
Una herida era una herida, una fiebre era una fiebre, un tumor era un castigo divino. Pero el manuscrito prohibido afirmaba algo mucho más radical. Toda enfermedad tiene una raíz común, y esa raíz puede ser sanada con un mismo principio universal. No se trataba de encontrar una hierba mágica, ni un remedio milagroso, sino de restaurar el equilibrio esencial de la vida. El texto hablaba de tres pilares fundamentales: el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando los tres vibraban en armonía, la salud se mantenía. Cuando uno se rompía, aparecía la enfermedad. Esta idea convertía a la salud en un estado natural, no en un regalo divino ni en un privilegio de pocos. Era simplemente el resultado de vivir en equilibrio. El manuscrito describía que el cuerpo humano tiene una capacidad innata de el conocimiento oculto. También señalaba que cada ser humano poseía una fuerza interna llamada vis medicatrix naturae, el poder curativo de la naturaleza, una energía vital que, si se potenciaba, podía enfrentar cualquier dolencia. Según las interpretaciones, este poder no dependía de dioses caprichosos ni de remedios artificiales, sino de vivir en armonía con las leyes de la vida. Y aquí radicaba el peligro del manuscrito. Si el pueblo comprendía que podía sanar por sí mismo, ¿qué ocurriría con los templos, los sacrificios, las instituciones regenerarse? Lo llamaba physis, la fuerza vital que todo ser posee. Hoy lo conocemos como sistema inmune, pero en aquel tiempo era una intuición revolucionaria. Según Hipócrates, no había enfermedad incurable. Había cuerpos incapaces de activar su poder interno porque la mente y el espíritu estaban en conflicto. Un fragmento atribuido al manuscrito dice: «No busques fuera lo que el cuerpo puede dar. No invoques al Dios cuando no has escuchado a tu alma. El hombre que se conoce a sí mismo, se sana a sí mismo». ¿No resulta sorprendente que palabras escritas hace más de 2000 años resuenen hoy como si fueran modernas? Actualmente, la ciencia demuestra que el estrés, la depresión y la ansiedad pueden debilitar el sistema inmune, mientras que la calma, la esperanza y la confianza lo fortalecen. Exactamente lo que Hipócrates había intuido en su secreto de la sanación universal. Pero el manuscrito iba más allá de lo emocional. Planteaba que la alimentación era la primera medicina, no como una recomendación aislada, sino como la base de todo el proceso de sanación. Para Hipócrates, cada alimento podía ser veneno o medicina, según el equilibrio con que se consumiera. El exceso de carne, de vino, de pan blanco, era visto como origen de males, mientras que el agua pura, las hierbas frescas y los frutos de la tierra eran considerados los verdaderos restauradores del cuerpo. Y no solo la alimentación. El manuscrito también hablaba de la importancia del reposo y del movimiento, de la respiración consciente, de la conexión con los ritmos de la naturaleza. Señalaba que el hombre enferma cuando se desconecta de la tierra, cuando vive en exceso, cuando olvida que forma parte de un orden mayor. Ese principio universal se resumía en una palabra: armonía. El secreto de la sanación no era una pócima secreta ni un remedio milagroso, sino la capacidad de devolver al ser humano la armonía perdida. Armonía en la dieta, en los pensamientos, en las emociones, en la relación con la naturaleza y con los demás. Ahora piensa un momento en lo que esto significaba en su tiempo. En una sociedad controlada por templos y sacerdotes, ¿cómo iban a permitir que el pueblo descubriera que podía sanar por sí mismo? ¿Cómo aceptar que no se necesitaban rituales costosos, sacrificios de animales o mediaciones divinas para recuperar la salud? Era un ataque directo al poder, a la riqueza y a la autoridad de quienes gobernaban. Por eso el manuscrito fue prohibido, porque en sus páginas se escondía la clave de una libertad peligrosa, la libertad de depender solo de uno mismo y de la naturaleza para sanar. Algunos investigadores modernos aseguran que este principio universal coincide con lo que hoy la ciencia llama homeostasis, el equilibrio interno que permite al organismo mantenerse sano a pesar de los cambios externos.
La temperatura corporal, la regulación hormonal, la respuesta inmune, todo obedece a esa ley del equilibrio. Lo que Hipócrates llamaba physis era en esencia el poder autorregulador de la vida. Imagina lo que hubiera ocurrido si esta idea hubiera sido aceptada desde hace 2000 años. Tal vez la medicina se habría desarrollado en torno a la prevención, al cuidado integral, al respeto por la mente y las emociones, y no solo en torno a remedios externos. Tal vez hoy hablaríamos de salud como plenitud y no solo como ausencia de enfermedad. El secreto de la sanación universal, sin embargo, no desapareció del todo. Sobrevivió en prácticas dispersas, en la medicina ayurvédica de la India, en la medicina tradicional china, en los curanderos de pueblos antiguos que nunca perdieron su conexión con la tierra. Como si la verdad no pudiera ser borrada, solo fragmentada y disfrazada. El manuscrito prohibido nos recuerda que la cura de toda enfermedad no es un acto mágico, sino un retorno al orden natural. Que sanar no es vencer a un enemigo externo, sino reconciliar lo que dentro de nosotros está dividido. Que la mayor medicina no está en un frasco, sino en la manera en que vivimos, sentimos, pensamos y amamos. Ese es el secreto que Hipócrates legó al mundo, y que el poder trató de enterrar, que la sanación universal está al alcance de todos, porque está inscrita en la misma esencia de la vida. Capítulo 4. El silencio y la censura. El manuscrito prohibido de Hipócrates no se perdió por casualidad. No fue un accidente en la historia ni un descuido en la transmisión de los saberes. Su desaparición fue el resultado de una decisión deliberada: censurar un conocimiento que amenazaba el orden establecido. Imagina por un instante lo que significaba este texto en su tiempo. Si el pueblo entendía que la salud dependía de su propio equilibrio, que podía sanarse a sí mismo a través de la alimentación, la calma mental y la conexión con la naturaleza, ¿qué ocurriría con los templos, los sacrificios y los sacerdotes que cobraban por interceder ante los dioses? Su poder se derrumbaría como un castillo de arena frente al mar. Los primeros en detectar el peligro fueron los propios guardianes de lo sagrado. Los sacerdotes de Asclepio, el dios de la medicina, administraban templos donde los enfermos acudían buscando curación a través de rituales. El conocimiento de Hipócrates, y sobre todo el contenido del manuscrito, era un golpe directo contra ellos, porque si la sanación estaba en el interior de cada persona, los templos perdían sentido, y con ellos la autoridad que durante siglos habían ostentado. Pero no fueron solo los sacerdotes quienes temieron, también los gobernantes. En una época en la que la política y la religión estaban entrelazadas, controlar el cuerpo era otra forma de controlar la mente. Un pueblo que aprendía a curarse a sí mismo se volvía un pueblo menos dependiente, menos vulnerable a los discursos del miedo, menos manipulable, y para los imperios la obediencia era más valiosa que la libertad. Así comenzó el silenciamiento. El manuscrito fue escondido, fragmentado, relegado a rincones donde solo unos pocos podían acceder. Algunos afirman que fue copiado en secreto y transmitido en círculos reducidos de médicos iniciados. Otros creen que ardió en la gran biblioteca de Alejandría, junto con miles de textos que contenían conocimientos que hoy ni siquiera imaginamos. Sea cual fuere su destino físico, lo cierto es que su mensaje fue apagado de manera sistemática. Los ecos de esta censura se extendieron durante siglos. En la Edad Media, la Iglesia controló férreamente el acceso al conocimiento. Los monasterios eran guardianes de los textos antiguos, pero también filtros. Solo lo que coincidía con la doctrina oficial se copiaba y difundía. Todo lo demás se consideraba herejía. ¿Y qué podía ser más herético que decir que Dios no castigaba con enfermedades, sino que el hombre enfermaba por perder su equilibrio interno? Esa idea contradecía siglos de dogma y podía arruinar el monopolio espiritual de la salvación. Los médicos que se atrevieron a retomar parte de esas enseñanzas fueron perseguidos. Algunos fueron acusados de brujería, otros de practicar artes prohibidas.
Lo que para Hipócrates era simple observación de la naturaleza, para la ortodoxia medieval era un peligro. Así, el manuscrito prohibido no solo fue ocultado, fue demonizado. Lo más inquietante es que este patrón se repite una y otra vez en la historia. Cuando surge un conocimiento que libera a las personas, siempre aparece un poder que intenta sofocarlo. Cuando alguien descubre un principio que devuelve autonomía al ser humano, las élites lo encierran, lo silencian o lo destruyen. El manuscrito prohibido es solo un ejemplo entre muchos, pero quizás el más importante, porque trataba de algo que afecta a todos, la salud, la vida misma. ¿Y quiénes se beneficiaron de este silencio? La respuesta es clara: las instituciones. Primero los templos, luego la Iglesia, más tarde los imperios y hasta los sistemas médicos que nacieron de la modernidad. La dependencia siempre fue un recurso de control. Mientras la gente crea que necesita de alguien más para sanar, seguirá sometida. Sin embargo, la censura nunca fue total. El conocimiento siempre deja huellas, grietas por donde se filtra la verdad. Y así, en los textos árabes medievales aparecen fragmentos de enseñanzas que recuerdan a Hipócrates. En la medicina renacentista surgen voces que hablan de la importancia de la dieta y el equilibrio mental. En el siglo XIX, algunos médicos europeos rescatan la idea de la fuerza vital como principio de la curación. Todos ellos son reflejos de un manuscrito que nunca pudo ser borrado por completo. Lo que la historia nos muestra es que el silencio impuesto por el poder nunca es eterno. El fuego puede quemar los pergaminos, pero no puede apagar las ideas. Los muros pueden esconder los libros, pero no pueden destruir los susurros que viajan de generación en generación. Y cuando una verdad es demasiado grande, siempre encuentra el modo de regresar. El capítulo del silencio y la censura nos recuerda algo esencial. El conocimiento que libera siempre será perseguido, pero también nos muestra la fuerza de lo oculto. Cuanto más se intenta enterrarlo, más crece la sed de descubrirlo. Y quizás esa sea la razón por la que hoy, después de 2 milenios, seguimos hablando del manuscrito prohibido de Hipócrates, porque lo prohibido siempre atrae, lo silenciado siempre clama, lo oculto siempre termina resurgiendo. Este es el poder del manuscrito, no solo lo que contenía, sino lo que desató. La eterna lucha entre el saber que libera y el poder que esclaviza. Y en esa tensión aún resuena la pregunta si el manuscrito hablaba de un principio universal para sanar toda enfermedad, ¿por qué seguimos sin aplicarlo de forma abierta? La respuesta nos conduce al siguiente capítulo, donde veremos cómo, pese a los intentos de borrarlo, el legado del manuscrito sobrevive hoy disfrazado en prácticas, filosofías y descubrimientos modernos. Lo prohibido no murió, simplemente espera a ser redescubierto. Capítulo 5. El legado y la revelación actual. El manuscrito prohibido de Hipócrates, aunque silenciado, jamás desapareció del todo. Como un río subterráneo que se esconde bajo la tierra pero sigue fluyendo, su sabiduría continuó viajando a lo largo de los siglos, fragmentada, disfrazada, adaptada a distintos contextos. Y hoy, en pleno siglo XXI, ese eco lejano vuelve a resonar con fuerza, recordándonos que el secreto para sanar toda enfermedad nunca estuvo realmente perdido. Estaba dormido, esperando a ser despertado. Si miramos con atención, descubriremos que muchas de las ideas que se atribuyen al manuscrito han regresado en formas distintas. La medicina moderna, por ejemplo, ha confirmado que el cuerpo posee un poder inmenso de autorregeneración. Lo llamamos sistema inmune, neuroplasticidad, capacidad de cicatrización, homeostasis. Todo ello no son más que nombres nuevos para lo que Hipócrates intuía como physis, la fuerza vital de la naturaleza. Los avances científicos en epigenética revelan que lo que comemos, lo que pensamos y cómo vivimos puede activar o desactivar genes, alterando el curso de enfermedades que antes se creían inevitables. En otras palabras, la alimentación, las emociones y el entorno influyen directamente en la salud.
Exactamente lo que Hipócrates había escrito hace más de 2 milenios. Incluso la psicología moderna ha descubierto que la mente puede enfermar o sanar el cuerpo. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión debilitan el organismo, mientras que la confianza, la esperanza y la serenidad lo fortalecen. ¿No es acaso la misma enseñanza de aquel manuscrito cuando decía que el alma en paz mantiene al cuerpo en equilibrio? Pero lo más sorprendente es que prácticas consideradas alternativas hoy no son otra cosa que la recuperación de esa sabiduría ancestral. El ayuno intermitente, tan de moda en nuestros días, era descrito como una herramienta de purificación en los textos atribuidos a Hipócrates. La importancia del sueño reparador, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza, la dieta basada en alimentos frescos y naturales, todo esto estaba en el corazón del manuscrito prohibido. El legado no solo se manifiesta en la ciencia, también en la espiritualidad y en la filosofía de vida de pueblos que nunca dejaron de escuchar a la naturaleza. Los chamanes de América, los maestros de la India, los sabios de Oriente, todos coinciden en algo: el verdadero poder de sanar está dentro, no fuera. El médico solo acompaña. Quien sana es el propio organismo cuando recupera su armonía. Entonces surge la pregunta inevitable: si hoy la ciencia confirma lo que Hipócrates ya sabía, ¿por qué seguimos viviendo como si ese conocimiento no existiera? La respuesta es dolorosa pero clara, porque aún hay poderes que se benefician de nuestra ignorancia. El mercado de la enfermedad mueve fortunas. Una humanidad que depende de fármacos constantes es una humanidad dócil, atrapada en un ciclo interminable de consumo. Una humanidad que se cura a sí misma sería libre. El manuscrito prohibido nos revela, en última instancia, que la verdadera revolución no está en descubrir algo nuevo, sino en recordar lo que siempre estuvo allí. Sanar no es un acto externo, sino un retorno a la esencia. Vivir en armonía con lo que somos y con la naturaleza de la que formamos parte. Este legado nos deja una enseñanza transformadora: que la alimentación es más poderosa que cualquier remedio, que la mente es un aliado o un enemigo según cómo la entrenemos, que la espiritualidad no es un dogma, sino la paz interior que fortalece al cuerpo, que la enfermedad es un mensaje, no una condena. Hoy, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de despertar ese conocimiento. No necesitamos esperar a que un nuevo manuscrito aparezca en una excavación arqueológica. El manuscrito está vivo en la ciencia que lo confirma, en las tradiciones que lo preservaron y en la intuición de quienes saben que la salud no se compra, sino que se cultiva. La gran revelación es esta: el secreto para sanar toda enfermedad está en ti, no en laboratorios, no en templos, no en manos externas. Tú eres el guardián de tu salud, porque tu cuerpo, tu mente y tu espíritu forman el triángulo sagrado de la sanación universal. Y quizás este sea el verdadero sentido de que aquel manuscrito haya sido prohibido: obligarnos a buscar dentro lo que no podíamos encontrar fuera, porque mientras lo externo puede ser destruido o censurado, lo interno jamás puede ser arrebatado. Así termina este viaje, pero comienza otro mucho más importante, el tuyo, el de recuperar el poder que siempre estuvo dentro de ti, porque como decía Hipócrates en una de sus frases más conocidas, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que lo enfermó. El manuscrito prohibido no está perdido, está en tu interior, esperando a que lo leas con los ojos del alma y lo apliques en cada decisión de tu vida. Si este viaje a través del manuscrito prohibido de Hipócrates te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal. Así podrás seguir descubriendo más historias ocultas, revelaciones y conocimientos que transforman la manera en que vemos la vida y la salud. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas verdades que durante siglos se intentaron silenciar. Activa la campanita y acompáñanos en la búsqueda del conocimiento que libera.